Hola, buenas tardes. Primero me voy a presentar. Soy Samantha Melgar, docente del Departamento de Odontología Conservadora, y junto con otros académicos que ya los van a ir conociendo más adelante, vamos a presentarles el módulo de periodoncia. En esta oportunidad vamos a hablar vamos a introducir un poco a la periodoncia, y esta sesión es muy simple, es simplemente diferenciar entre la salud y la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué características tiene la salud y qué características tiene la enfermedad, para que puedan ir avanzando y diferenciando y discutiendo estas dos situaciones? Para ello debemos recordar de que esta situación presente es de salud y van a suceder situaciones y procesos tanto histológicos, inmunológicos o clínicos para pasar a esta otra situación, que es una situación de enfermedad. Es por ello que en esta sesión vamos a recordar dos aspectos histológicos e inmunológicos, que es lo que sucede, ¿sí? Para poder tener más claro lo que viene más adelante, y vamos a aprender los aspectos clínicos, cómo diferenciar esta situación de salud con esta situación de enfermedad que están viendo aquí. Por ello, a nivel histológico, nosotros tenemos que recordar que tenemos un cemento radicular, un ligamento periodontal y un hueso alveolar. Y todos estos confluyen en pequeños racimos fuertes que le dan una posición dentro del alveolo, dentro del hueso alveolar, para que tengan una función específica. El cemento específicamente es un cemento que deben de recordar en histología, lo vieron anteriormente, como el cemento llamado CAFE, que se une con el ligamento periodontal y con el hueso alveolar y hace un conglomerado muy fuerte, asociándolo a un cemento de inserción. Y ese es el que debemos siempre tratar de cuidar. A nivel inmunológico suceden diversos aspectos, sobre todo en enfermedad. En salud siempre va a haber un equilibrio entre un biofilm y una respuesta inmune. Siempre va a haber un equilibrio en salud. Pero cuando estamos en una situación de enfermedad, vamos a tener que ese equilibrio que hay entre este biofilm, esta microbiota que existe en el surco subgingival, como les dije anteriormente, va a haber un desequilibrio con la respuesta inmune. Una vez que este desequilibrio se haya roto, entre comillas, van a haber respuestas de células, entre ellas las células dendríticas que la ven ahí, que van a fagocitar a estas bacterias, van a producir ciertas citoquinas y a su vez van a migrar hacia un linfonodo regional. Una vez dentro de este linfonodo regional, van a presentarle el antígeno que fagocitaron en este sitio específico y se lo van a presentar a linfocitos. En este caso va a ser un linfocito T colaborador, que va a migrar de nuevo al sitio en donde se originó todo, en donde existe este desequilibrio entre la respuesta inmune y la microbiota subgingival. Va a haber una proliferación y luego una diferenciación a ciertos fenotipos y ciertos fenotipos específicos que van a contribuir a un proceso inflamatorio, para diferenciar y activar a preosteoclastos y luego ellos diferenciarse a osteoclastos, lo que conlleva una reabsorción ósea con una inflamación exacerbada y finalmente la pérdida de los dientes. Por ello, estos dos aspectos, tanto el histológico como el inmunológico, son aspectos los cuales van a diferenciar una situación de salud y una situación de enfermedad. Además, nosotros sabemos que hay diferentes condiciones, hay diferentes que pueden ser características
de la enfermedad. En este caso vamos a definirlas como gingivitis y periodontitis. Y entre ellas están el hospedero como tal, que puede tener factores inmunológicos o factores genéticos, que son los que exacerban la enfermedad. También factores ambientales, como el hábito tabáquico, el alcohol o la higiene, que también pueden generar una exacerbación. Y finalmente el biofilm, que también son condiciones específicas para que puedan desarrollar la enfermedad. Como les dije anteriormente, si existe un desequilibrio entre la respuesta inmune y esta microbiota, hay condiciones o pueden generar condiciones de enfermedad. En este caso, gingivitis y periodontitis. Por lo tanto, una situación de salud involucra una encía sana, un periodonto sano, un hueso sano, un cemento sano. En cambio, una situación de enfermedad contribuye a una inflamación gingival tanto para gingivitis y a una destrucción tisular para periodontitis. Entonces, ¿cuál es la anatomía de una encía sana? Acá vemos como primer punto una mucosa que es flexible, es móvil, es laxa, una encía adherida, que es una encía justamente que se adhiere al hueso, y entre ellos, tanto la mucosa como la encía adherida, existe una línea que ustedes la pueden ver de un color un poco más oscuro, que es la línea línea mucogingival. Y es la que divide tanto esta encía adherida como la mucosa. Además tenemos una encía libre, que es un collarete que va alrededor del diente, y la encía proximal, que es la que está junto o es que está entre dos dientes. Además hay que tener un concepto claro que van a ir ahondándolo más adelante en los próximos años y además en otras áreas como por ejemplo rehabilitación oral. Lo que quiero que quede claro es que este espacio biológico del cual vamos a hablar ahora, en periodoncia tiene que mantenerse siempre intacto. ¿De acuerdo? Es el punto o el espacio específico para mantener un equilibrio de salud bueno, considerable, bueno. Está dividido en el epitelio de unión, que aproximadamente mide entre 0,97 y 1 milímetro, y el tejido conjuntivo, que mide aproximadamente 1 milímetro. Entonces, por ello, el espacio biológico mide aproximadamente 2 milímetros. Tengan en cuenta de que el surco, que se sitúa mucho más adelante, que está asociado con la encía libre, mide aproximadamente en una situación de salud 0,6, 1 milímetro, 2, hasta a veces 3 milímetros. Y también se puede considerar salud. Por ello, la salud gingival clínica se caracteriza por una ausencia de sangrado al sondaje, ausencia de eritema, ausencia de edema, síntomas referidos por el paciente y pérdida ósea. Los niveles óseos fisiológicos pueden oscilar entre 1 a 3 milímetros desde el límite amelocementario. ¿Sí? Es como un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos encontrar? El famoso color rosado coral pálido, que lo van a encontrar en mucha literatura que mencionan ese color, rosado coral pálido. Un puntillado superficial, si ustedes se fijan en el diente, en el central, van a ver que alrededor del diente hay como un puntillado, como la piel de naranja, ¿sí? Ese puntillado, esa piel de naranja típica, es situación de salud. No hay sangrado, ¿sí? Si vemos aquí, no hay sangrado. Sin edema, sin aumento de volumen, aquí la encía está en condiciones bastante aceptables. Y cubre por completo la raíz del diente. En esta fotografía puede ver una situación diferente, que no es que esté enfermo, está en una situación de salud, en una condición de salud, pero presenta unas pigmentaciones melágnicas fisiológicas que se definen como una alteración caracterizada por el cambio en la coloración de la encía, en la cual esta encía adherida
tiene una tinción oscura, ocasionada por una acumulación de melanina. Son situaciones que también van a encontrar, pero que tienen que fijarse bien y que tienen que diferenciar bien cuál es una situación de salud y de enfermedad para que puedan descartar cualquier situación de enfermedad. Por ello, cuando hay una formación de biofilm, cuando hay una formación de la microbiota, debido a varios factores que ya les mencioné anteriormente, sigue un proceso ordenado y dinámico que se inicia con la adhesión inicial de un grupo bacteriano, que al no ser eliminado puede provocar una respuesta denominada llamada gingivitis. O sea, la situación siguiente a la salud, cuando no hay un proceso adecuado de higiene, de hábitos, de factores genéticos, etc., puede ocasionar esta respuesta llamada gingivitis de forma inicial, que es la inflamación de la encía. Hay sangrado, hay varias situaciones que las vamos a ver a continuación. Por ello, vamos a complementar o vamos a reafirmar de que esta inflamación gingival es una gingivitis y tiene signos clínicos característicos, como por ejemplo el rubor, el color, el tumor, el dolor y la limitación funcional, que son situaciones características o signos clínicos característicos de la inflamación. Como lo ven en la fotografía, si ustedes se dan cuenta, hay rubor, hay color, cambio de coloración, hay tumoración porque hay un edema, hay una hinchazón, entre comillas, hay dolor en algunas situaciones, en algunas enfermedades gingivales también hay dolor, y limitación funcional porque no puede cumplir la función de proteger al diente o de proteger a la raíz del diente en algunas situaciones. Por ello, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas situaciones y tenemos que ir haciendo un checklist de diferentes puntos específicos de esta gingivitis, como por ejemplo el color, el tamaño. El color, si hay cambio de color, como notan aquí, hay zonas en donde hay un rojo más intenso. El tamaño, porque puede aumentar de tamaño o que también puede retraerse, mostrar un poco la encía. La forma está muy globosa, muy eritematosa, muy grande. ¿Sí? La posición, si está, como les dije anteriormente, si está sobre el diente o mostrando un poco la encía, como la fotografía de abajo. Y la textura, fíjense de que es más liso, no hay este puntilleo de piel de naranja, es más rojo. Fíjense que esta encía es mucho más brillante, ¿no? Y eso también tiene importancia. Además, tiene un exudado gingival, quizá hay un líquido que se desprende de la encía que puede generar alguna situación que nos puede dar alguna alarma específica. Un sangrado que puede ser provocado o espontáneo. Yo puedo pasar una sonda o un instrumento, puedo pasar por la encía y comienza a sangrar, entonces es un sangrado provocado. O también un sangrado espontáneo, ¿sí? Que cuando yo levanto los labios veo que simplemente va sangrando, como en la fotografía inferior en los dientes, aproximadamente en los caninos del lado derecho. Supuración también puede haber, pero son casos muy específicos y hay que evaluar bien esa situación. Ulceraciones también, pero también pueden ser casos específicos. Y halitosis, ¿no? Que es una situación que el paciente lo siente. Pero la gingivitis puede permanecer por mucho tiempo, pero ella desencadena el riesgo de sufrir periodontitis y finalmente la pérdida de los dientes. La inflamación se extiende al ligamento periodontal, al tejido conectivo, al hueso alveolar, lo que conlleva la migración del epitelio de unión hacia apical, generando un proceso destructivo. Todos estos factores tienen que ver con la microbiota, con la edad, con el hábito tabáquico, con las enfermedades sistémicas y con las condiciones genéticas. Y de esa situación de gingivitis que aparentemente la vemos
aparentemente, vuelvo a repetir, y entre comillas, aparentemente simple, vamos a situarnos en una situación más compleja, en la que hay una destrucción, además de una inflamación gingival. Hay una destrucción tisular, una destrucción del tejido conectivo, destrucción de hueso, retracción de la encía, que en ocasiones también, y que también está acompañado de la inflamación gingival. Por ello, como les mencioné, la destrucción tisular es lo que genera o lo que nosotros llamamos como periodontitis, que es la inflamación más la destrucción de la inserción periodontal. ¿Y cuáles son estas inserciones? Acuérdense los que les mencioné al inicio: el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Ese aspecto histológico se pierde. Es por ello de que ya tenemos una situación diferente, compleja, en la que abarca no solamente la encía como la gingivitis, sino también el tejido de inserción, que vuelvo a repetir, en este caso es el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. ¿Cuáles son los signos clínicos que nosotros vamos a encontrar? Retracción gingival puede haber, como lo ven en la fotografía del centro, del lado derecho. Aumento de la encía también podemos encontrar, algunos dientes pueden presentar un aumento del tamaño de la encía y también pueden presentar otros dientes retracción gingival. Enrojecimiento, sangrado y en algunos casos puede haber movilidad, supuración, lesiones a nivel de furcación de la encía. Y esos parámetros que les acabo de mencionar tienen que ser cuidadosamente vistos porque no solamente pueden estar dados por la enfermedad periodontal, o la periodontitis, sino por otros factores. Entonces hay que tener mucho ojo con estos 3 factores que les acabo de mencionar. Con ello, en este punto paramos y tenemos 3 situaciones. La situación de salud, que es una encía pristina, como le decía antiguamente algunos autores, sin enrojecimiento, sin sangrado, pero también tenemos una situación de gingivitis en la cual sí tenemos sangrado y solamente está afectada la encía, mientras que con el paso del tiempo hay un avance de esta inflamación gingival, de esta inflamación de la encía. Vamos a tener una destrucción tisular, una destrucción del ligamento periodontal, del cemento radicular, del hueso alveolar, en donde definimos como periodontitis. Pero en los últimos años hemos estado avanzando en la odontología general y tenemos dispositivos en los cuales reemplazan los dientes faltantes. Les menciono específicamente a los implantes, que, como vuelvo a repetir, es un dispositivo que reemplaza el diente de forma conservadora, como lo ven en las fotografías. No necesito tomar dientes aledaños, quizá destruirlos para poder poner el diente faltante, sino simplemente tomar la encía, tomar el hueso en donde está la pérdida del diente, darles una estructura especial, colocar este dispositivo para reemplazar el diente faltante. Como les mencioné, es un implante, se llaman implantes y son, vamos a llamarlo entre comillas, tornillos pequeños que pueden ir dentro del hueso alveolar y poder reemplazar una pseudoencía y una corona dental. Estas fotografías clínicas que ustedes ven, pueden ver que la encía está en una situación o una condición sana y por ende nosotros llamamos que es una situación, una condición de salud periimplantaria, en donde el implante está bien colocado, tiene una integración con el hueso sin ningún problema, tiene la encía que protege a este implante sin ningún problema, no hay sangrado, no hay inflamación, no hay edema y por ende, vuelvo a repetir, lo llamamos una condición de salud periimplantaria también. Pero, tal cual como sucede en el diente, existe una condición de mucositis muy similar a lo que sucede en la gingivitis,
y en este caso la vamos a llamar mucositis perimplantaria o perimplantar, en donde, debido a la colonización bacteriana, la estructura perimplantaria también conlleva una inflamación del tejido circundante, en este caso la encía. Por ello, ustedes pueden ver de que hay un proceso inflamatorio que es reversible de los tejidos blandos que rodean un implante, como les dije anteriormente, similar a la gingivitis. Aquí en las fotografías pueden ver que hay inflamación de la encía, hay sangrado de la encía, hay edema, no hay un rosado coral pálido como les mencioné anteriormente en salud. Y si vamos en el tiempo, podemos encontrar también una perimplantitis, que es una situación en la que no solamente el tejido circundante, la encía, está afectada, sino también el hueso alveolar. Y una vez que haya avanzado la mucositis, puede manifestarse la perimplantitis, que puede caracterizarse por la pérdida ósea circundante, similar a lo que sucede en una condición de periodontitis. ¿Cuáles son los signos clínicos de una mucositis y una perimplantitis? Hay enrojecimiento de la mucosa perimplantar, hay supuración, hay sangrado al sondaje, hay un aumento de la profundidad al sondaje, hay un dolor a la percusión, hay dolor a la altura hay una pérdida de la altura ósea, hay una movilidad progresiva del implante y finalmente lo que puede ocasionar es también una pérdida del implante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos signos clínicos van desde la mucositis hasta la perimplantitis y finalmente lo que conlleva a la pérdida del implante si esto no se puede revertir. En la primera parte les mencioné lo que sucede en un diente, que es una situación o una condición de salud, una condición de gingivitis que afecta a la encía, una inflamación gingival, después una periodontitis que no solamente afecta a la encía con una inflamación gingival, sino también la destrucción del tejido conectivo, del hueso alveolar, del ligamento periodontal y del cemento radicular, sino también situaciones que suceden con un implante, en donde también tenemos una condición de salud, una condición de mucositis similar a la gingivitis, en donde hay enrojecimiento, en donde hay edema de la encía, hay sangrado y además también sí, una situación un poco más compleja como la perimplantitis, en donde puede haber dolor a la percusión, aumento de la profundidad del sondaje, pérdida de la altura ósea, pérdida del hueso, movilidad y finalmente la pérdida del implante. Entonces estas condiciones nos van a dar un poco más claro de cómo yo puedo diferenciar una condición de salud con una condición de enfermedad. Con las clases que vienen más adelante, con las sesiones que vienen más adelante, vamos a ir definiendo cada uno de estos puntos para que ustedes puedan ir entendiendo con mayor facilidad una situación, una condición de salud y una condición de enfermedad. Por ello, por la escucha y todo, muchísimas gracias. Como les dije al comienzo, el foro va a estar abierto para cualquier pregunta, para cualquier consulta. Igual ahí está mi correo. Cualquiera de nosotros, los docentes, podemos ir a resolver las dudas que ustedes pueden tener.